hablando de la muerte, pero en otro sentido, hubo gente muy importante, clave en la historia, que tuvo que tener, Carmen, la noticia, imagínate, también la impresión, de coger una página, no sé si diario, de libro, y leer que habían muerto. Así es, Iker, personas que han podido leer su propia muerte, no solamente en diarios, sino también incluso en enciclopedias, ya verás. Voy a pedir a Geray que me ponga la primera de las voces, es la más actual, a ver si la identificáis. Thank you. President Bach, former President Rudenstein, incoming President Faust. Pues es William Henry Gates, Bill Gates, conocido por todos, ¿verdad? Uno de los hombres más ricos del mundo, pero también una de las personas que más veces ha tenido que leer y ver su propia muerte en los medios de comunicación. Bill Gates, ya muerto, que se me entienda entre comillas, en 4 ocasiones, y además de las formas más curiosas. En 1998, The Times South of China informa que se había suicidado saltando al vacío desde un hotel de Hong Kong. Bill saltando al vacío. Bill saltando al vacío, encima en Hong Kong, encima de todos los chinos. En 2001 empieza a correr por internet un bulo o una noticia, según decían ellos, de que habían muerto los atentados del 11S contra las Torres Gemelas. ¿Por qué alguna gente imanta todos los rumores? Un año después, la NBC emite un reportaje sobre su muerte en un accidente de tráfico. En realidad era un avance de un falso documental llamado Nothing So Strange. Y por último, la última de esas muertes ficticias se produce en 2003. Los informativos de Corea del Sur matan a Gates y provocan una caída del 1,5% en la bolsa de Seúl, con pérdidas de 3.000 millones de dólares. El amigo Bill, número 1 indiscutible en leer la propia muerte y leyendas urbanas de todo tipo. Dime en 10 segundos, Santi, lo que se ha llegado a decir de Bill Gates. Pues mira, en 10 segundos no me da más tiempo que en cualquiera de estas muertes la dan por hecha, y lógicamente lo que tenemos ahora es un robot hecho por Microsoft. Pero fíjate, Iker no es el único miembro de Apple al que los medios de comunicación mataron. Tenemos otra de esas voces. Es Steve Jobs, es el cofundador de la empresa Apple, y puede leer en la agencia de noticias económicas Bloomberg que había fallecido. Él mismo lee su propia muerte. Las acciones de Apple caen casi un 2% cuando se propaga el rumor acerca de su estado de salud a partir de su aspecto físico durante la presentación del iPhone 3G. Empieza el rumor de que está muy mal, y a los pocos días ya se lo cargan. Jobs se recupera de un cáncer de páncreas en 2004. Sí que es verdad que estaba enfermo, pero nunca llegó a morir. Otro de los personajes, el número 2, vamos a decir, pero estuvieron juntos, estuvo con Bill Gates. Tuvieron negocios, hay una película que lo explica todo maravillosamente, que se la quiero recomendar a todos. Sí, porque Carmen ha dicho que fundador de Apple, pero Bill Gates no fue fundador de Apple. No, Bill Gates hizo negocios con Apple, claro, y salieron muy mal. Dependiendo de si eres fan de Apple o fan de Microsoft, echas la culpa grandes familias, ¿no? A uno o a otro. Y hay una de estas películas biográficas que hacen los norteamericanos, y las hacen también, que se llama Los Piratas de Silicon Valley, que todo el que quiera saber la historia de lo que pasó con esa extraña relación Bill Gates-Steve Jobs en sus primeros años, es un documental magnífico. Pero lo que sí es verdad es la historia de Apple, que nació en un garaje, ¿no? Sí, y de hecho con muy poquita financiación. De todas formas, los dos eran muy listos, porque los dos, curiosamente, antes de conocerse, dicen sus respectivos biógrafos que había una frase que atribuían ambos, y que no sé si será cierta, a Pablo Picasso, y que la decían mucho para explicar cómo era su trabajo. Y decía: los grandes artistas copian. No, los buenos artistas copian. Los grandes artistas roban. Vamos ahora con Mark Twain, escritor estadounidense, uno de los personajes que tiene que leer la noticia de que ha muerto. Una mañana de 1897, estaba desayunando, coge como cada mañana el New York Journal y de repente ve la noticia de que había muerto víctima de un cruento asesinato. Se quedó con la tostada en la boca porque no se lo podía creer, y después de esa primera y macabra impresión, Mark Twain llama a varios diarios para desmentir su propia muerte,
y dice: las noticias de mi muerte son enormemente exageradas. Es una verdad anticipada, un dato inevitable, pero prematuro. Lo cierto es que el escritor falleció el 21 de abril de 1910, tras tener que sobreponerse a las muertes de su mujer, que fallece en Florencia en 1904, y 6 años después su hija. De este golpe nunca se recupera y muere 4 meses después. Su tumba además está en Reading, en Connecticut. Vamos con músicos. A ver si me pone Geray esa música. Nos remontamos a 1999. El Daily Telegraph. Esto le gusta mucho a Santi. Publica un anticipado obituario en el que se aseguraba que el violinista de rock británico Dave Strawbrick había muerto tras ingresar en el hospital de Converty, aquejado de una infección en el pecho. La realidad es que había sido tratado en ese mencionado centro hospitalario, pero no salió en una caja de pino, sino por sus propios medios. Al leer la noticia declaró: no es la primera vez que he muerto en Coventry. En ese mismo año, 1999, en el mes de marzo, los aficionados a la música se estremecen con la supuesta muerte del pianista austriaco Friedrich Gulda. Un fax con la triste noticia llega a muchos medios de comunicación. Pocas horas después, Gulda debía dar un concierto y la expectación sobre qué dirían a los espectadores que se personaran en el teatro hizo que muchos periodistas llenaran el recinto. Cuando el concierto tenía que empezar, un maestro de ceremonias, muy apenado, con un micrófono en la mano, se puso delante del público comentando la triste pérdida. Como salido de la nada, el músico saltó al escenario, se despojó de una capa y se presentó ante su público. Solamente dijo: ¡qué lástima! Hay más de uno que seguramente se ha puesto contento antes de tiempo. En este caso, Iker él mismo había provocado el rumor de su muerte. Unas semanas después, Gulda invitó a sus amigos a su propia fiesta de resurrección, así la llamó. Después de eso, tuvo la precaución de prohibir que se publicara en Viena alguna nota necrológica cuando de verdad hubiera muerto. Decía que ningún crítico era capaz de reflejar en un texto así el valor de su talento. El pianista no tuvo tiempo de gastar una nueva y macabra broma, ya que falleció a los pocos meses en su Viena natal. Nos vamos con un espía español. Lo mejor que le puede pasar a un espía es que publique en su propia muerte, ¿verdad? Porque así puede seguir investigando ya dado por muerto. Y eso le pasa al que apodaban el James Bond español. Se trata de Francisco Paesa. Uno de los más importantes espías españoles que se encontró con la noticia de que había muerto el 2 de julio de 1998 en Tailandia. Su hermana María incluso afirmaba que había fallecido de un ataque cardíaco y que su cuerpo había sido incinerado. Otros medios aseguraban que lo habían acribillado en un tiroteo. En su honor se celebraron 30 misas gregorianas. En el obituario se decía que las misas durante todo el mes de agosto se celebrarán en el monasterio cisterciense de San Pedro de Cerdeña. Se aplicarán por su alma y para confortar a los que le llevamos en el corazón. En noviembre del 2005, un periodista español se lo encuentra en París y hasta puede hacerle una entrevista. Tenemos a una persona que opina sobre ese hecho, que opinaba en su día sobre ese hecho aquí en la cadena SER. Cosa que suponíamos la mayoría de los que conocen el patio, ¿no? Paesa es un personaje verdaderamente curioso, que tenía una vida bastante novelesca, y de hecho cuando anunció su muerte lo hizo en unos términos tan excesivos, yo diría que sobreactuó, si se tratara de un actor, como para darle credibilidad. No me sorprende en absoluto que esté vivo. Estábamos escuchando a Belloc, que opinaba sobre esa muerte que muchos nunca se creyeron. Y también nos vamos con escritores a los que matan, entre comillas. A finales de los años 60, el insigne historiador español Ramón Carande se da cuenta de que en la enciclopedia de la cultura española le daban por muerto. Por esos días, Carande estaba preparando la reedición de 7 estudios de historia sí que es buena, de que España. Por muerto siendo escritor en una enciclopedia. Envía una nota a los editores en la que decía: quiero rectificar un error del tomo 5, página 479, según el cual he muerto en Sevilla en 1968. Y en grande ponía: todavía no.
Pero lo mejor es la respuesta. La respuesta es... recibe una carta desde la editorial y le dicen: nuestra obra está escrita con todo el rigor. Si dice que usted ha muerto, es que realmente lo está. Eso no me lo puedo creer. Eso no me lo puedo creer. Eso tiene que ser leyenda urbana, Santi. No sé, pero... Bueno, conociendo los editores son capaces. Hay gente muy grande en el mundo, Sí. en el mundo de las editoriales, desde luego. También un poeta español, Emilio Carrere, se entera de su muerte al leer en 1936 un artículo de la revista Fotos. La publicación titulaba Carrere... La mítica revista Fotos. Pues ponía: Carrere asesinado por los rojos. Y continuaba disertando sobre por qué matarían a un hombre tan generoso y tan bueno que jamás se metió en política. Tras leerlo, Carrere envió un artículo a la revista titulado Soy un fantasma. En él se decía: soy un resucitado que ha tenido la desconcertante experiencia de poder leer su esquela mortuoria, lo que me ha dejado una grata sensación, ya que en toda mi vida me han dedicado epítetos tan elogiosos como los que aparecían en ella. Espero no tener que morirme de verdad para que alguien vuelva a escribir bien sobre mí. O sea, no solo leyó su esquela, sino los comentarios típicos, vamos a decirlo así, amables, de hasta sus enemigos, ¿no? Imagino que le dirían: no, era una gran persona. Pues sí, y realmente ¿sabes por qué pasan estas cosas? Porque en los medios de comunicación, la mayoría de personajes un tanto famosos, sí que es cierto que se tiene, por si acaso se mueren así de repente, pues toda su vida paso por paso. Quedan en el archivo, y entonces cuando llega a veces el rumor y algún periodista no lo confirma del todo, pues se filtra esa noticia con todo lo que ha sido en vida, porque de verdad sí que se guardan en los archivos. Bueno, se acordé de ese terrible y maravilloso programa de tele Epílogo, era, ¿no? Uh-huh. Que te entrevistaban para emitirlo después de tu muerte. Claro, menuda gracia que te llamen de Epílogo. Ahí ya puedo contar una cosa, trabajando en cierto medio de comunicación que no voy a desvelar. Mejor, porque me imagino vas a contar alguna de las tuyas. Sí, claro, porque es que lo que dice Carmen es cierto. Y entonces nos tuvieron como un mes recopilando datos de Boris Yeltsin y de Juan Pablo II. Bueno, Juan Pablo II es que es mítico. Bueno, entonces... Yo sé que Santi... lo mismo. Lo único que quiero contar es que hubo un momento en una cafetería que estábamos varias personas ya un poco hartos de, claro, Juan Pablo II, venga, documentación, archivo, tal, y Boris Yeltsin. Y ya nos hicimos una apuesta, oye, a ver quién se muere antes y tal. Y nada, pues ganaron los de Juan Pablo II. Sí, pero es que con Juan Pablo II, y Santi iba a decir exactamente lo mismo, porque es el gran mito de la prensa del misterio en España. Creo, y no se enfadará si lo escucha José Antonio Campoy, sí. Creo que fue en 1991, sí. Cuando ordenó hacer un monográfico por el urgente óbito que se iba a producir. Además, imagino que habría consultado cartas astrales, en fin, asesores de más allá, más o menos, que habrían... Coincidiendo esto con una mala racha del Papa. Sí, bueno, pero es que tardó 14 años. Y me contaba Javier Sierra un día que consultó el monográfico y las diapositivas de actualidad se habían derretido. Sí. Pero que esto es cierto. Sí. Llevaba 14 años en el cajón el monográfico, la muerte de Juan Pablo II, y cuando de verdad muere el Papa, van a sacar el monográfico y no valía nada. Ataque de nervios de Javier, coge el cajón y todo se había borrado, disuelto. Auténtico, esto no es leyenda urbana. Esto no es leyenda urbana, y aquel material, vamos, que todos los que éramos frecuentadores de esa redacción, pues sabíamos de su existencia, alguna carpetilla nos habían enseñado como curiosidad, fíjate esto. 14 años, creo que puede ser el récord, ¿eh? Yo creo que sí. En fin, son cosas, enigmas del periodismo de misterio en este caso, y esa yo creo que es la más famosa. Que en un cajón guarde ahí tu vida y la próxima fecha de tu muerte. Pero es normal, porque no te da tiempo ante la premura informativa que hay de buscar todos los datos, claro, y hacer un dossier en condiciones de un día podemos hablar el 20 de noviembre del 75, la muerte de Franco. Los periódicos, retrasando la información, se cuenta la historia.